Nunca imaginé que arreglar un grifo que goteaba se convertiría en la experiencia más inesperada y profunda de mi vida. La luz de la tarde se filtraba por la ventana de la cocina, proyectando largas sombras sobre el linóleo. Estaba de pie junto al fregadero, el aroma del té de manzanilla flotando desde la taza que sostenía. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido en la habitación. Había estado sola durante 3 años, y el mundo exterior se había vuelto muy familiar. Sin embargo, en ese momento, algo estaba a punto de cambiar, aunque aún no sabía cómo. No olvides suscribirte, dejar un me gusta y escribir en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Significa mucho para nosotros. El grifo había comenzado a gotear esa mañana. Un goteo lento y persistente, que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Había vivido sola en esta casa durante 3 años, desde que mi esposo falleció. Los días eran un ritmo suave de rutina. El té de la mañana, el crujido de las tablas del suelo bajo mis pies, el suave resplandor del sol de la tarde sobre la alfombra. No me importaba la soledad, aunque sí extrañaba la tranquila compañía de otra persona en la casa. La fuga se convirtió en un pequeño problema, luego en una molestia, y finalmente en un inconveniente que ya no podía ignorar. Tomé el teléfono y marqué el número de un manitas local, un hombre llamado Harold, que me había atendido el año pasado, cuando la puerta del garaje dejó de abrirse. Harold llegó puntual a las 4 de la tarde. Era un hombre de unos 60 años, con una presencia tan tranquila, que hacía que el mundo pareciera más pequeño y seguro a la vez. Sus manos eran firmes al dejar su bolsa de herramientas, y se movía con la gracia pausada de alguien que había visto pasar muchos días. Llevaba una sencilla camisa azul, de tela suave y desgastada, y sus ojos tenían una calidez serena que me hizo sentir a gusto al instante. Intercambiamos algunas palabras, ese tipo de charla trivial, que se siente necesaria, pero nunca del todo natural, cuando estás solo. Me preguntó por el tiempo, y mencioné el calor inusual para la época. Asintió como si entendiera algo que aún no había podido expresar con palabras. Lo observé mientras se arrodillaba junto al fregadero, sus movimientos deliberados y pausados. Había algo inesperado en su presencia, algo que hacía que el ambiente de la cocina se sintiera diferente, aunque no sabría decir exactamente cómo. Trabajaba en silencio, el sonido de su respiración constante y tranquila, el aroma de su jabón y sus utensilios de metal llenando el pequeño espacio. Me encontré más cerca de lo que había planeado, atraída por la silenciosa concentración de su trabajo. No se dio cuenta, o si lo hizo, no dijo nada. La habitación parecía más pequeña con nosotros dos dentro. El espacio entre nosotros se llenó de una silenciosa comprensión que aún no había encontrado las palabras. Mientras Harold trabajaba, me entretuve con pequeños rituales domésticos. Preparé otra taza de té, el vapor ascendiendo en suaves rizos, y ordené algunos libros en el estante sobre el fregadero. Lavé un plato que me esperaba desde el desayuno, el agua tibia y reconfortante en mis manos. Cada pequeña tarea me daba algo que hacer con las manos, mientras mi mente divagaba hacia la inesperada sensación de no estar sola. El grifo era un problema sencillo, un goteo que necesitaba una arandela nueva. Pero la presencia de otra persona en mi casa se sentía como un silencioso milagro. No toqué a Harold. Simplemente lo observé, de pie a unos metros de distancia, con la mirada fija en el ritmo constante de su trabajo. La cocina se sentía viva, como no lo había estado en mucho tiempo. La conversación comenzó de forma natural, como suele suceder cuando dos personas se encuentran en un espacio reducido. Harold hizo una pausa, secándose las manos con un trapo, y preguntó por la casa. Le dije que había sido el hogar de mi esposo durante 40 años, y que la había mantenido exactamente como él la había dejado. Me preguntó si había hecho algún cambio desde la última vez que estuvo aquí, y admití que sí. La casa seguía siendo un museo de recuerdos, cada objeto un pequeño recordatorio de una vida que había sido. Harold asintió como si comprendiera algo sobre el peso de un lugar así. Me preguntó si echaba de menos tener a alguien con quien compartirla,
y respondí con más sinceridad de la que pretendía. Le dije que echaba de menos la compañía, la presencia tranquila de otra persona en la habitación, la forma en que mi esposo siempre sabía cuándo necesitaba algo, sin que yo tuviera que pedírselo. Harold escuchó, con la mirada fija en la mía. Me contó que había regresado a su ciudad natal, después del fallecimiento de su esposa, que había pasado años trabajando en ciudades lejanas. Había vuelto a casa y la había encontrado vacía. La vida que conocía había desaparecido. Y había estado aprendiendo a vivir con el silencio de todo aquello. Habló de sus hijos, ya mayores y distantes, de la vida que había simplificado a lo esencial. Hablamos de la pérdida, del dolor silencioso que conlleva vivir solo, de cómo el mundo puede sentirse, a la vez más pequeño y más grande. Hubo un reconocimiento de soledad que se encontró con otra soledad, una comprensión compartida, que ninguno de los dos necesitó nombrar en voz alta. Éramos dos personas que no habíamos hablado con honestidad en mucho tiempo, y nos sorprendió encontrarnos haciéndolo ahora. La luz de la tarde comenzó a desvanecerse. La habitación se volvió suave y tenue. Harold miró su reloj, luego volvió al grifo, y dijo que podía terminarlo en unos minutos más. Le ofrecí té, y lo aceptó, aunque dijo que debía irse. Insistí y sonrió, una suave curva de sus labios. Nos sentamos a la mesa de la cocina, 2 tazas de té humeantes entre nosotros, el silencio de la habitación, lleno del suave tic-tac del reloj. Me contó que había estado arreglando cosas para la gente del vecindario, que disfrutaba del trabajo, pero que también disfrutaba de la compañía. Dijo que a veces, cuando estaba en una casa, sentía que estaba visitando un pedazo de la vida de alguien. Un recuerdo, una historia. Escuché, con el corazón lleno de algo que no podía nombrar. Nos sentamos en silencio, 2 personas que no se habían visto en mucho tiempo, ambas eligiendo permanecer en presencia del otro. Harold extendió la mano sobre la mesa, y tomó la mía entre las suyas. Su tacto era cálido y firme, de esos que hablan sin palabras. Me sostuvo un instante, luego me soltó, y yo no me aparté. Simplemente lo permití, mi mano descansando en la suya, unos segundos más de lo necesario. El gesto fue deliberado, pausado, y lleno de un reconocimiento silencioso, que ninguno de los dos necesitaba explicar. Sentí el calor de su piel, los callos en sus dedos por años de trabajo, y comprendí, en ese momento, que me estaban viendo. Me estaban viendo no por quién había sido, no por quién había perdido, sino por quién era en ese momento, de pie en mi cocina, con un hombre que había venido a arreglar un grifo, y que en cambio había arreglado algo en mí. Harold terminó la reparación, apretando el último tornillo con un suave clic. Guardó sus herramientas en su bolsa. El sonido del metal contra la madera, familiar y reconfortante. Me agradeció el té, y yo le agradecí que hubiera venido. Nos quedamos en la puerta, la luz de la tarde ahora dorada y suave, y prometió volver la semana siguiente, para revisar las tuberías. Lo observé caminar por el sendero, con su bolsa de herramientas balanceándose a su costado, y me quedé en el umbral, hasta que dobló la esquina. Cerré la puerta, y miré el grifo, ahora firme y silencioso, y comprendí que algo más en la casa, y en mí, también se había reparado. No sabía qué vendría después, pero sabía que ya no estaba solo. La vida nunca deja de sorprenderte, solo cambia la forma en que llama a tu puerta.